Dios siempre va a esperar del hombre obediencia cuando le llama a trabajar en su obra. Para el hombre llegar a alcanzar este nivel de obediencia que Dios le pide, el hombre necesita mantenerse primeramente en el espíritu. El hombre necesita seguir el mandato de la ley de Jehová. Inmediatamente el hombre desobedece, el hombre peca. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué es el pecado. La palabra del Señor nos muestra y nos revela quién habita, quién se mueve en el pecado. La palabra del Señor nos muestra y nos revela unas consecuencias que trae el pecado a el hombre. El pecado trae muerte espiritual al hombre. Inmediatamente el hombre peca, el hombre cae de la gracia del Señor. Dios le pide al hombre que le obedezca. Dios le dice, obediencia quiero y no sacrificio. Todo ser humano que Dios ha llamado a trabajar en su obra necesita obedecer el mandato de la ley. No es aceptado o no son aceptadas las ideas humanas, quise decir, en la obra del Señor y en el altar del Señor. Esto es porque este altar le pertenece al Señor. Ya este altar tiene un diseño. Dios nos habla de la idolatría. Todos sabemos qué es idolatría. Dios nos habla de la idolatría a través de su palabra. Para estos tiempos, la idolatría está a un 90%. Estamos viviendo bajo apostasía. La palabra del Señor nos dice que hay un remanente que adoró a la bestia, que no está escrito en el libro de la vida. También la palabra del Señor nos dice que hay oportunidad para el hombre. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Esto para los que no creen en el amor que Dios trae hoy a través de su palabra. Jesús cuando vino, Él tuvo que mantenerse conectado y tuvo que mantenerse bajo obediencia. Jesús, en Él no hubo pecado, nos dice la palabra. Jesús se mantuvo firme. La palabra del Señor nos dice que el hombre puede llegar a este nivel. Para el hombre llegar a este nivel de conexión con el Padre, de obediencia con el Maestro, el hombre tiene que desechar todo lo que le ofrece Satanás. Tiene que desechar el deseo de la carne. Estamos viviendo temporadas las cuales la palabra del Señor nos presenta en Mateo 24, cuando Jesús le dice a sus discípulos que miren los tiempos. Los altares del Señor están siendo pisoteados y destruidos. Todo esto el hombre no lo va a ver humanamente. ¿Por qué el hombre no lo va a ver o no lo va a poder percibir? Es porque todo lo que prepara el hombre a su agrado, esto ciega el entendimiento espiritual del hombre. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre y el hombre inventa en la casa del Señor a montar y a hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer ventas como que la casa del Señor es un negocio, a tomar la juventud y a esclavizarla, enseñándole doctrinas satánicas, a tomar a la niñez y a prepararle
objetos y cosas que no tienen que ver con Dios para agradar a la niñez. Todo esto es idolatría para el Señor. Todo esto viene a ser de agrado para el hombre. El ser humano pierde el entendimiento espiritual. El ser humano muere espiritualmente cuando practica todas estas abominaciones satánicas en la casa del Señor. El hombre entra en una ceguera espiritual, decía, y el hombre no ve, el hombre no oye, el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque su deseo está en lo que él quiere hacer. Dios no llamó al hombre a hacer esto en su casa. Este altar y esta casa que Dios envió a preparar, Dios la envió a preparar para él, para que el hombre hiciese lo que él dice a través de su palabra. Dios dice que se libren de todo lo que les presenta el mundo. El ser humano tiene prohibido introducir el mundo en la casa del Señor. Los altares del Señor para estos tiempos están siendo pisoteados. Todo lo que viene de Satanás se conoce. Dice la palabra del Señor que muchos van a ser limpios, pero otros no van a entender. Hay muchos que están siendo engañados por el deseo de su corazón. Dios nunca cambió. Dios siempre siguió siendo santo, puro y limpio. Dios siempre siguió siendo el rey. Dios siempre siguió siendo el que manda, el que declaró la palabra desde el principio. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan 3, verso 4, que todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. El pecado viene de Satanás. El pecado viene de Satanás. Dios dice en su palabra que todo el que peca viola la ley del Señor. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos en los cuales Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Dios no envió al hombre a escoger su predicador favorito. Dios no envió al hombre a escoger un adorador favorito. Esto es idolatría. Dios no mandó al hombre a inventar con su aceite, a inventar con su altar. Dios dice que el aceite que Él envió a preparar desde el principio, este aceite debía permanecer de la misma manera que Él lo preparó. La palabra del Señor es espíritu. Cuando el hombre en la carne altera lo que Dios trae y dice a través de su palabra, el hombre no tan solo miente, el hombre no tan solo peca, sino que el hombre viola la ley de la palabra del Señor. El hombre se levanta en contra de los mandamientos que ya Dios estableció a través de su palabra. Dios no va a tomar por inocente a ningún ser humano. Dios no va a tomar por inocente a ningún hombre. Todo pecado trae consecuencias. Dios le da oportunidades a los hombres de arrepentimiento. Dios, conociendo el corazón del hombre, de esta manera Dios va a accionar con el ser humano. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás se sienta con facilidad en la casa del Señor y se hace pasar por él. Se hace pasar por Dios, quise decir. Satanás se siente en la casa del Señor y se hace pasar por Dios.